Vamos hoy a continuar con nuestra cuarta sesión ya de Bitácora del Corazón. Ya vamos adelante pues con el libro. Sé que hay algunas personas que quizás ya han ido más adelante y han leído un poco más. Muy chévere me parece. Y también me parece valioso que estén aquí porque si se han dado cuenta, los ejercicios que hacemos nos permiten como aprovechar de una manera más profunda el libro, ¿cierto? Esta semana yo pensaba, yo decía, uy, qué bacano uno poder hacer eso con todos los libros que se lee, poder hacer este tipo, o sea, leerlo de esta manera, ¿no? Poder generar preguntas de reflexión. Hay veces que uno lee el libro y lee las preguntas, pero pasa derecho, o sea, no se toma el tiempo de sacarle el ratico a pensar, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces vamos a continuar con nuestra lectura, pero para eso vamos a llegar a este momento presente, nos vamos a regalar este ratico. Cada una, por favor, se va a poner cómoda, prende su velita. Yo tengo por acá mi velita. Prendan su velita, tráiganse un cafecito, la agüita, el territo con agua. Nos vamos a aplicar la esencia. Todo aquello que te conecte los sentidos con este momento presente. ¿Listo? Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a inhalar profundo y a exhalar. Mm, váyanse acomodando, yo les voy a poner por acá una musiquita para que empecemos. Un segundito. Muy bien. Se van a poner cómodos, se van a poner cómodos, van a cerrar sus ojos. Cuéntenme si están escuchando la música. Van a poner cómodos, van a cerrar sus ojitos. Vamos a empezar a hacer esta pequeña meditación para conectarnos, para desconectarnos cómo desconectar, conlleva. Vamos con los ojos cerrados, inhalar despacio y exhalar. Nuevamente, inhalar. Exhala. Nuevamente, inhala. Sostiene y exhala. Sigue con los ojos cerrados. Nos vamos a conectar con la respiración.
En ese momento van a visitar un lugar tranquilo en su mente. Imagina un espacio tranquilo donde te sientas seguro, cómodo, totalmente relajado. Tu espacio relajante, seguro, puede estar dentro o fuera, tal vez en un jardín, un hermoso paisaje, un espacio favorito que disfrutas visitando o un lugar en el mundo donde siempre imaginaste visitar. O tal vez un lugar favorito en tu hogar o en tu casa. Al entrar en este espacio tranquilo, imagínate que estás liberando tus ansiedades, tus preocupaciones y tus miedos. Tu estrés y tensión van derritiéndose. Mira alrededor de tu espacio tranquilo. Fíjate en los detalles de tu espacio tranquilo. Identifica qué ves, cuáles texturas o colores notas, qué hueles, qué oyes. Observa lo que está justo delante de ti, tu espacio. Alcanza y tócalo. E identifica cómo te sientes. Y guarda esa sensación de cómo te estás sintiendo. Lentamente vas a hacer nuevamente una respiración profunda, exhalas y vas a ir abriendo tus ojos poco a poco. Muy bien, perfecto. Muy bien, entonces vamos a continuar con nuestra lectura. Habíamos quedado en que íbamos a leer unas paginitas hasta la página 94. ¿Listo? Entonces vamos a continuar leyendo desde culpable hasta que se demuestre lo contrario. Y ya saben la dinámica, cada uno lee una parte. ¿Listo? ¿Quién quiere arrancar? Yo puedo empezar, Marce. Listo, maravilloso, María, arranca por. Ilustraré con una situación de la vida real lo que nos pasa cuando intentamos liberarnos de algún estado emocional memorizado y cambiar nuestra mente. Creo que todos nos identificamos con un estado del ser muy común, el sentimiento de culpa. Lo usaré para ilustrar prácticamente cómo este ciclo mental y emocional nos favorece. Después describiré algunos de los intentos del sistema cerebro-cuerpo para seguir teniendo el control y mantener este estado negativo del ser. Imagínate que a menudo te sientes culpable por una razón u otra. Si algo sale mal en una relación, un simple malentendido, alguien convirtiéndote en el blanco de su ira sin ninguna razón,
o cualquier otro problema. Reaccionas culpabilizándote y sintiéndote mal. Imagínate que eres una de esas personas que no deja de decirse o de pensar, ha sido por mi culpa. Tras 20 años de estar haciéndote esto a ti mismo, te sientes culpable y tienes pensamientos de culpabilidad de manera automática. Te has creado un entorno de culpabilidad. Otros factores han contribuido a ello, pero por ahora me centraré en la idea de cómo tus pensamientos y sentimientos han creado tu estado del ser y tu entorno. Cada vez que tienes un pensamiento de culpabilidad, le estás indicando al cuerpo que produzca las sustancias químicas de las que se compone este sentimiento. Lo has estado haciendo tan a menudo que tus células están inmersas en un mar de sustancias químicas de culpabilidad. Con el paso del tiempo, los receptores de tus células se adaptan para asimilar y procesar mejor esta expresión química en particular, la del sentimiento de culpa. El mar de culpabilidad en el que están sumergidas tus células empieza a ser normal para ellas y al final lo que el cuerpo percibe como normal comienza a interpretarlo como agradable. Es como vivir durante años cerca de un aeropuerto. Te acostumbras tanto al ruido de los aviones que dejas de oírlo, a no ser que un avión vuele más bajo de lo habitual y el rugido del motor sea tan fuerte que te llame la atención. Lo mismo les ocurre a tus células. Acaban desensibilizándose a la sensación de las sustancias químicas de la culpabilidad. La próxima vez necesitarán para activarse que te sientas culpable con más fuerza e intensidad aún. Un umbral de estímulos más alto. Y esta, cuando el cuerpo recibe esta mayor dosis de sustancias químicas de la culpabilidad, las células se animan con el estímulo como cuando te tomas la primera taza de café del día. Y al final de su vida, cuando cada célula se divida para formar células hijas, los receptores de estas células necesitarán un umbral más alto de culpabilidad para activarse. Ahora tu cuerpo, para sentirse vivo, necesita una dosis emocional más alta de sentirse mal. Te has vuelto adicto al sentimiento de culpa y has sido tú el causante. Y cuando algo va mal en tu vida o fracasas en algo, supones automáticamente que la culpa es tuya, pero ahora esta actitud te parece de lo más normal. Ni siquiera necesitas pensar en sentirte culpable, sencillamente te sientes así. No te das cuenta de que además de expresar que te sientes culpable con lo que dices y haces, tu cuerpo también quiere sentir el nivel de culpabilidad al que se ha acostumbrado, porque es lo que ha aprendido a hacer. Te has estado sintiendo culpable sin darte cuenta durante tantos años que tu cuerpo se ha convertido en la mente de la culpabilidad. Y solo te percatas de este aspecto de tu personalidad cuando una amiga te señala, por ejemplo, no necesitabas disculparte con la dependienta de una tienda por haberte dado mal el cambio. Pongamos que este incidente te lleva a uno de esos momentos de claridad, una epifanía, en el que piensas, mi amiga tiene toda la razón, porque siempre me estoy disculpando, porque me responsabilizo de los errores de los demás. Después de reflexionar en que siempre te estás culpabilizando, te dices, hoy dejaré de hacerlo y no intentaré justificar el mal comportamiento ajeno. Voy a cambiar. Como has tomado esta decisión, ya no tienes los mismos pensamientos que producen los mismos sentimientos de siempre y viceversa. Y si de nuevo te sientes culpable sin darte cuenta, intentas dejar de sentirte así al recordar tu intención. A las 2 horas te sientes de maravilla, piensas, caramba, me está funcionando. Pero por desgracia, las células de tu cuerpo no se sienten tan bien como tú. A lo largo de los años les has estado enseñando a pedir más moléculas emocionales, en este caso de culpabilidad, para satisfacer su necesidad de sustancias químicas. Tu cuerpo se ha acostumbrado a vivir como una continuidad química memorizada, pero ahora no se la estás dando, le estás privando de sus necesidades químicas, contraviniendo sus programas subconscientes.
El cuerpo se vuelve adicto a la culpabilidad o a cualquier otra emoción como si fuera una droga. Al principio solo necesitas un poco de la emoción droga para sentirla, pero con el tiempo acaba desensibilizándose y las células precisan una dosis cada vez mayor para sentirse bien. Por esta razón, al intentar cambiar tu pauta emocional, sientes una especie de mono como el de las drogas. En cuanto las células dejan de recibir las señales habituales del cerebro creadas por el sentimiento de culpa, empiezan a inquietarse. En el pasado, el cuerpo y la mente trabajaban juntos para provocar este estado del ser llamado culpabilidad, pero ahora ya no piensas ni sientes y piensas como antes. Has decidido tener pensamientos más positivos, pero el cuerpo sigue acostumbrado a generar sentimientos de culpa basándose en los pensamientos de culpabilidad. Considéralo una especie de producción en cadena muy especializada. Tu cerebro ha programado al cuerpo para que espere una de las partes de esta mayor cadena que ya no se da más. En el espacio que ocupaba el antiguo sentimiento de culpa, incluyes de pronto otra parte de la que tu cuerpo no está acostumbrado. Suena la alarma y la operación se paraliza. Tus células siempre están espiando lo que ocurre en el cerebro y la mente. Tu cuerpo es el mejor lector de mente que existe. Todas las células dejan de pronto lo que están haciendo y mirando hacia el cerebro piensan: ¿qué estás haciendo ahí arriba? Insistías en sentirte culpable y nosotras hemos estado siguiendo fielmente tus órdenes durante años. Subconscientemente hemos memorizado un programa de culpabilidad debido a tus pensamientos y sentimientos repetitivos. Hemos cambiado los receptores para reflejar tu mente, modificando nuestras sustancias químicas para que te sintieras culpable de manera automática. Hemos estado manteniendo tu orden químico interno al margen de cualquier circunstancia externa de tu vida. Estamos tan acostumbradas a ese mismo orden químico que este nuevo estado del ser nos resulta incómodo y desconocido. Queremos volver a la sensación conocida y previsible de siempre. Y de pronto has decidido cambiar, pues no, no nos gusta. Las células apiñándose exclaman entonces: enviaremos un mensaje de protesta al cerebro, pero tenemos que jugar sucio porque queremos que piense que él es el que crea esos pensamientos. No queremos que sepa que vienen de nosotras. Las células envían entonces por la médula espinal un mensaje catalogado de urgente a la superficie del cerebro pensante. Yo lo llamo la vía rápida, porque el mensaje va directo al sistema nervioso central en cuestión de segundos. Mientras tanto, la química del cuerpo, la química de la culpabilidad está en su nivel más bajo, porque ya no piensas ni sientes como antes, pero tu cuerpo nota este bajón. Un termostato en el cerebro llamado hipotálamo envía también una alarma diciendo: los valores químicos están bajando, tenéis que producir más. El hipotálamo le indica entonces al cerebro que vuelva a pensar como siempre, lo cual es la vía lenta, porque las sustancias químicas tardan más tiempo en circular por el torrente sanguíneo. El cuerpo, al recibir este mensaje, quiere que vuelvas a tu estado químico memorizado e influye sobre ti para que pienses de forma habitual. Estas respuestas celulares, que emplean una vía rápida y una vía lenta, suceden simultáneamente, y lo siguiente que descubres es una vocecita interior diciéndote en tu cabeza: hoy estás demasiado cansado. Es mejor empezar a cambiar mañana. Mañana será otro día. Déjalo para más tarde. Pero mi vocecita preferida es: no me parece bien. Si esta táctica no les funciona, las células prueban otra de lo más retorcida. Como el cuerpo-mente quiere volver a tener el control, empieza a meterse contigo. Es normal que te sientas un poco mal. Es por culpa de tu padre. No te sientas no te sientas mal por lo que hiciste no te sientes mal por lo que hiciste en el pasado. Es que no te acuerdas de él, por eso eres así. Mírate, si eres un desastre, un perdedor, me das pena, eres un calzonazos. Tu vida es un fracaso, nunca lograrás cambiar. Te pareces demasiado a tu madre. Olvídate de ello.
Mientras sigues diciéndote estas cosas tan horribles, el cuerpo está intentando que la mente vuelva al estado que ha memorizado de manera inconsciente. Racionalmente es de lo más absurdo, pero a algún nivel te gustas, pero a algún nivel te gusta sentirte mal. En cuanto le haces caso a la vocecita interior, te crees esos pensamientos y respondes con los mismos sentimientos de siempre. Caes en una amnesia mental y te olvidas de tus intenciones. Lo más curioso es que crees lo que tu cuerpo te dice, haciéndose pasar por tu cerebro. Reanudas aquel programa automático y vuelves a ser el mismo de siempre. La mayoría de las personas nos identificamos con este pequeño escenario. Se parece a cualquier hábito que hayamos intentado abandonar. Cuando nos hemos vuelto adictos al tabaco, al alcohol, al chocolate, a las compras, al juego o a mordernos las uñas, en cuanto intentamos cambiar, surge el caos entre el cuerpo y la mente. Nuestros pensamientos se identifican con el placer que nos produce el hábito. Cuando sucumbimos a él, seguimos creando los mismos resultados en la vida porque la mente va en contra del cuerpo. Nuestros pensamientos van en contra de nuestros sentimientos y si el cuerpo se ha convertido en la mente, siempre acabaremos cediendo a los sentimientos, cediendo a lo que sentimos, perdón. Mientras sigamos usando nuestros sentimientos habituales como barómetro, como respuestas de nuestros intentos de cambiar, no alcanzaremos la nueva meta que nos hemos fijado. Nunca seremos capaces de pensar más allá de nuestro entorno interior. Lo único que obtendremos será los mismos resultados negativos de siempre. Tal es el poder que nuestros pensamientos y sentimientos tienen sobre nosotros. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Continúo yo. La ayuda la tienes en tan solo un paso. El siguiente paso para dejar el hábito de ser el mismo de siempre consiste en comprender la importancia de que el cuerpo y la mente trabajen juntos y poner fin a la continuidad química de nuestro estado de sentirnos culpables, avergonzados, enojados o deprimidos. No es fácil resistirse a las exigencias del cuerpo para que restablezcas esa antigua orden química tan poco sana, pero la ayuda la tienes a tan solo un paso. En las páginas siguientes aprenderás que para cambiar de verdad es fundamental desmemorizar una emoción que se ha convertido en parte de tu personalidad y hacer que el cuerpo se acostumbre a una nueva mente. Por ejemplo, esto es lo que nosotros hacemos en biodescodificación. Eso es lo que se llama desprogramar. Se desprograma una emoción o una red neuronal que está generando un mensaje químico y que por ende, por ejemplo, produce un estado emocional como la ansiedad o la depresión o produce un síntoma físico o una enfermedad. Es fácil creer que no hay nada que hacer al ver que la química de las emociones ha hecho que nuestro cuerpo se acostumbre a un estado del ser provocado a menudo por la ira, los celos, el resentimiento, la tristeza y las emociones negativas. Después de todo, como ya he señalado, estos programas, estas inclinaciones, están almacenados en nuestro subconsciente. La buena noticia es que podemos tomar conciencia de esta tendencia, de estas tendencias. Más adelante profundizaré en este concepto. Pero por ahora espero que aceptes que para cambiar de personalidad necesitas cambiar tu estado del ser, el cual está íntimamente conectado con los sentimientos que has estado memorizando. Y aquí quiero hacer una pausa porque vamos a hacer nuestro primer ejercicio de escritura del día de hoy. Por favor, cada uno se va a colocar a pensar y lo va a apuntar ahí. ¿A ustedes qué se les ha vuelto normal que en realidad no es agradable? Yo les voy a dar un ejemplo conmigo. A mí algo que, no se me, que se me volvió normal, pero que realmente no me agrada es vivir a la carrera. Yo hay veces ni tengo afán, pero vivo a la carrera. Y no me gusta estar así, pero se me volvió normal. Entonces, háganlo consciente, pueden ser varias cosas. Y lo vamos a escribir ahí, ¿listo? Solo es la primera preguntita.
Pueden ser, por ejemplo, rasgos de su personalidad también, que se les volvió normal, pero que no es agradable. O sucesos de la vida también, dinámicas familiares, que se te volvieron normal, pero que no son agradables para ti. Muy bien. ¿Listo? Voy a continuar. Ah, bueno, ¿quién quiere compartir? ¿Qué se le ha vuelto un hábito? Y que se le volvió algo normal, pero que no le gusta. Yo ya dije varias mías. ¿Quién quiere compartir? Yo, Marce, Vani. llegar tarde. Ok. Se me volvió súper normal llegar tarde a todo sin necesidad. Entonces, sí me incomoda mucho porque uno siempre llega quedando en todo, o sea, a cualquier compromiso que haya, llega uno como todo quedado, entonces, y con uno mismo. Entonces también es postergándose uno también, como, ay, bueno, ya no tengo tiempo para eso, entonces paso a otra cosa. Entonces, Muy bien, muy bien. ¿Quién más quiere A compartir? mí también, a mí también me ocurre lo mismo que a Vanessa. La impuntualidad ya se me normalizó y no es grato como llegar atrasado y con todo ya comenzado y también la recepción por parte de las otras personas a veces es poco grata, con reproche o pidiendo explicaciones. Y alguna vez un tío me dijo que era como y respeto por su tiempo, como creer que yo era más y que podía y respetar su tiempo y su espera y su todo, y obviamente esa no es la intención. Claro. Ujú, ok. Muy bien, muchas gracias. Gracias por compartir. Voy a seguir leyendo. Dice, vamos al final, ¿no? De la página 99. Dice, aunque el sistema operativo de tu subconsciente esté impregnado de emociones negativas, también lo puede estar de emociones negativas, pero positivas. ¿Quién sigue? Pensar de modo positivo. Yo puedo seguir. Listo. Pensar de modo positivo no basta por sí solo para superar los sentimientos negativos subconscientes.
En un momento u otro de nuestra vida, todos hemos afirmado, quiero ser feliz, pero si no le enseñamos al cuerpo a hacerlo, seguirá expresando los mismos programas de culpabilidad, tristeza o ansiedad de siempre. La mente consciente e intelectual tal vez razone que desea ser feliz, pero el cuerpo ha sido programado durante años para sentir lo contrario. Encaramados a una tarima, proclamamos a los cuatro vientos haber cambiado para nuestro bien, pero en el fondo no nos sentimos felices porque la mente y el cuerpo no están trabajando juntos. La mente quiere una cosa y el cuerpo otra. Si has estado teniendo emociones negativas durante años, estos sentimientos han creado un estado del ser automático. Se podría decir que a nivel subconsciente eres infeliz, ¿verdad? Has entrenado tu cuerpo para ser negativo. Sabe, sabe cómo ser infeliz mejor que tu mente consciente. Para ser negativo, ya no tienes siquiera que pensar en ello. Sabes que eres así. ¿Cómo puede tu mente consciente controlar esa actitud del cuerpo, mente subconsciente? Hay quienes mantienen que la respuesta está en los pensamientos positivos. Me gustaría aclarar que los pensamientos positivos no bastan por sí solos. Muchos de los llamados pensamientos positivos han estado sintiendo emociones negativas la mayor parte de la vida y ahora intentan tener pensamientos positivos. Se encuentran en un estado polarizado en el que intentan superar con tus pensamientos lo que sienten en su interior. Conscientemente piensan una cosa, pero están siendo lo contrario. Cuando la mente va en contra del cuerpo, es imposible cambiar. Los sentimientos memorizados nos obligan a recrear el pasado. Bueno. ¿Quién sigue? Gracias, Lina. Los sentimientos memorizados nos obligan. ¿Puedo seguir por acá? Sí, Nati, claro. Los sentimientos memorizados nos obligan a recrear el pasado. Por definición, las emociones son producto de nuestras experiencias del pasado en la vida. Cuando estás experimentando algo, el cerebro recibe una información vital del mundo exterior a través de 5 vías sensoriales: vista, olfato, oído, sabor y tacto. Cuando esta información sensorial acumulada llega al cerebro y es procesada, se crean redes neurales con una estructura en particular que reflejan el evento del exterior. Cuando estas células nerviosas se conectan, el cerebro libera unas sustancias químicas. Estas sustancias químicas las denominamos una emoción o un sentimiento. En este libro utilizo las palabras sentimientos y emociones indistintamente porque significan lo mismo. Cuando estas emociones te inundan el cuerpo de sustancias químicas, detectas un cambio en tu estado interior. Estás pensando y sintiendo de distinta manera que momentos antes. Cuando adviertes este cambio en tu estado interior, te fijas en quién o qué lo ha causado del mundo exterior. Cuando te identificas con aquello del mundo exterior que ha causado el cambio interior, esto se denomina recuerdo. Neurológica y químicamente registras esta información del exterior en el cerebro y en el cuerpo. De este modo te acuerdas de la experiencia mejor, porque recuerdas cómo te sentiste cuando sucedió. Los sentimientos y las emociones son un registro químico de las experiencias pasadas. Por ejemplo, estás esperando a tu jefe para presentarle el informe de tu rendimiento en la empresa. Cuando llegas ves que tiene la cara colorada y que está incluso irritado. Mientras te habla gritando, adviertes que el aliento le huele a ajo. Te acusa de haber cuestionado su autoridad delante de otros empleados y te espeta que no te ascenderá. En este momento te pones nervioso, te tiemblan las rodillas y te sientes mareado. El corazón te martillea en el pecho, te sientes asustado, tensionado y furioso. Todo este cúmulo de información sensorial, todo cuanto estás oliendo, viendo, sintiendo y oyendo, cambia tu estado interior. Asocias esta experiencia exterior con el cambio de cómo te estás sintiendo en tu interior y esto te marca emocionalmente.
Al regresar a casa vuelves a recordar la experiencia. Cada vez que lo haces te acuerdas de la mirada acusadora e intimidante de tu jefe, de sus gritos, de lo que te dijo e incluso del olor que despedía. Vuelves a sentirte asustado y enojado. Produces la misma química en el cerebro y el cuerpo como si estuvieras aún presentándole el informe. Como tu cuerpo cree estar viviendo la misma experiencia una y otra vez, lo condicionas a vivir en el pasado. Analicemos esta situación un poco más. Considera tu cuerpo como la mente inconsciente o como un sirviente objetivo que sigue las órdenes de tu conciencia. Es tan objetivo que no distingue las emociones provocadas por las experiencias del mundo exterior de las generadas por tus pensamientos en tu mundo interior, pero para el cuerpo son lo mismo. ¿Qué ocurre si este ciclo mental y emocional de pensar y sentir, de haber sido traicionado, sigue dándose durante años? Si sigues aferrándote a esta experiencia con tu jefe o reviviendo esos sentimientos día tras día, le estás enviando continuamente unas señales a tu cuerpo por medio de las sustancias químicas de unos sentimientos que relaciona con el pasado. Como esta continuidad química le hace al cuerpo que sigue experimentando el pasado, continúa reviviendo la misma experiencia emocional. Cuando tus pensamientos y sentimientos memorizados obligan constantemente al cuerpo a vivir en el pasado, se puede decir que el cuerpo se convierte en un recuerdo del pasado. Si estos sentimientos memorizados de traición han estado dirigiendo tus pensamientos durante años, tu cuerpo ha estado viviendo en el pasado las 24 horas del día, los 7 días de la semana, 52 semanas al año, hasta que con el paso del tiempo tu cuerpo se queda anclado en el pasado. Cuando recreas repetidamente las mismas emociones de siempre, al poder pensar más allá de lo que sientes, tus sentimientos se convierten en los medios de tus pensamientos. Y como tus sentimientos son un registro de experiencias vívidas, estás pensando en el pasado y según la ley cuántica sigues creando más pasado. En pocas palabras, la mayoría de las personas vivimos en el pasado y nos resistimos a vivir en un nuevo futuro. ¿Por qué? Porque el cuerpo está tan acostumbrado a memorizar los registros químicos de las experiencias pasadas que se acaba apegando a esas emociones. En un sentido muy real, nos volvemos adictos a los sentimientos de siempre. Y cuando queremos mirar hacia el futuro y soñar con nuevas vistas y con bravos paisajes, en una realidad no demasiado lejana, el cuerpo, cuya moneda de cambio son los sentimientos, se resiste a cambiar de pronto de dirección. Dar esta media vuelta es la gran hazaña del cambio personal. Muchas personas, pese a intentar crearse un nuevo destino, son incapaces de superar el recuerdo de quien creen ser. Aunque ansíen vivir nuevas aventuras y sueñen con nuevas posibilidades futuras, no pueden dejar de visitar de nuevo el pasado. Los sentimientos y las emociones no son en sí malos, son producto de las experiencias, pero si estamos siempre reviviendo los mismos de siempre, no viviremos ninguna experiencia nueva. ¿Has conocido a alguien que siempre esté hablando de los buenos tiempos del pasado? Lo que en realidad está diciendo es, como en mi vida no está ocurriendo nada nuevo que me estimule emocionalmente, tengo que reafirmarme con los momentos maravillosos del pasado. Si creemos que nuestros pensamientos tienen algo que ver con nuestro destino, en este caso como creadores estaremos caminando solamente en círculos. Oye, vamos a parar ahí un momentico y vamos a seguir con la siguiente pregunta. Identifiquemos, por favor, qué sentimientos hemos estado memorizando. ¿Qué sentimientos hemos estado memorizando?
Escribamos los positivos y también los que vemos que de pronto no son tan buenos. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, ¿quién nos quiere compartir sentimientos que ha estado memorizando, tanto positivos como negativos? Bueno, les comparto yo. Entonces, yo, por ejemplo, he tenido, he estado, he estado memorizando de pronto negativamente sentimientos de miedo, de rabia, de estar como prevenida y obviamente como de estar en peligro. Y sentimientos que he estado memorizando que son positivos, de tranquilidad, de certeza, de abundancia, de fe, de confianza y de bienestar, de sentirme bien, ¿ya? Positivos como negativos. Muy bien, ¿alguien más quiere compartir pensamientos, sentimientos positivos y negativos que haya estado memorizando? Yo de pronto, y es, digamos que es como una combinación, y es que a nivel negativo es como ese sentimiento de culpa cuando no estoy utilizando el tiempo de manera pues, para mí adecuada. Entonces, para mí adecuada es sentirme productiva, es estar o trabajando, o estar aprendiendo, o estar leyendo, ¿cierto? Y Ujú. pues, o sea, obviamente positivo es también decir, bueno, venga que también hay momentos donde tengo que sentirme tranquila, pues si no estoy todo el tiempo con el tiempo ocupado. Entonces, digamos que es una combinación de ambas. Es tratar de decirme, bueno, pues tenés el derecho de estar en pausa. ¿Qué tiene estar en pausa? Ajá. Entonces, bueno, estoy trabajando como en esos dos aspectos. Ok, muy bien, muy bien, muy bien. Súper, súper bien. Bueno, ¿quién quiere seguir de Juan y Ivane? El mundo interior bajo control. Yo, pero un momento que se me apagó la tablet. ¿En qué página es? La 103. Que se me corrió ahora sí. El mundo interior bajo control, ¿sí? Sí. Ahí se escucha bien. ¿Cómo? ¿Se escucha bien? Sí, sí. Listo. Bueno, hasta el momento, al describir cómo el modelo cuántico de la realidad Yo no te escucho. ¿Cómo fue? Juan, Juan.
Tal vez sea bueno hacerle señas para ver si te ve por el video. Ah, bueno, será. A ver. Juan, Juan, Aló, aló. hola, no te escuchamos. Ah, ya me escuchan. Ya, ahora sí. Ah, bueno. Voy a volver a empezar. Listo. Es que ya había terminado. Hasta el momento. Hasta el momento, al describir cómo el modelo cuántico de la realidad está relacionado con el cambio, he hablado sobre todo de las emociones, el cerebro y el cuerpo. Hemos visto que si queremos cambiar el hábito de ser el mismo de siempre, debemos trascender los pensamientos y sentimientos recurrentes memorizados por el cuerpo. Otro aspecto importante para dejar este hábito tiene que ver con la salud física. Sin duda, en la escala de lo que más queremos cambiar en nuestra vida, la salud va en cabeza. Y cuando deseamos que mejore, hay una serie de dogmas que debemos analizar y abandonar. El mito de que los genes crean enfermedades y la falacia del determinismo genético. También hablaré de un campo científico que tal vez desconozcas, llamado epigenética. El control de los genes desde el exterior es desde el exterior de la célula, o más exactamente, el estudio de los cambios en la función génica que se producen sin un cambio en la secuencia del ADN. Bueno, ahí voy Al igual que podemos crear... La Aló, epigenética, para aló. que todos sepan, es la base científica del árbol genealógico, de la genealogía, ¿listo? Para que sepan. Muy bien. Sigue Juan, por favor. Listo. Al igual que podemos A ver. crear, Al igual que eso, al que podemos crear experiencias nuevas, como hizo mi hija, también podemos controlar nuestro destino genético, una parte muy importante de nuestra vida. Mientras sigues leyendo, verás que conoces algo sobre tus genes y que es lo que les indica que se expresen o no es esencial para entender por qué debes cambiar en tu interior. La comunidad científica afirmaba que los genes eran los responsables de la mayoría de las enfermedades, pero hace un par de décadas mencionó de manera informal que estaba en un error y anunció que el entorno, al activar o desactivar unos genes en particular, es el factor que más enfermedades causa. Ahora sabemos que menos del 5% de las enfermedades actuales proceden de trastornos monogenéticos, como la enfermedad de Tay-Sachs y la corea de Huntington, y que alrededor del 95% de las enfermedades están relacionadas con el estilo de vida, el estrés crónico y factores tóxicos ambientales. Pero los factores del entorno son más que una parte del problema, porque cuando dos personas están expuestas a las mismas condiciones tóxicas ambientales, a veces una enferma o contrae una dolencia y la otra no. ¿Cómo es que alguien con un trastorno de personalidad múltiple muestra una grave alergia a alguna sustancia en una de sus personalidades y en cambio en otra es inmune al mismo antígeno o estímulo? Porque los médicos y los profesionales de la salud no están constantemente enfermos, aunque la mayoría estén expuestos a diario a agentes patógenos. Ay, se me corrió. Ya. También existen numerosos estudios que revelan que gemelos idénticos que comparten los mismos genes han tenido experiencias muy distintas en cuanto a la salud y longevidad. Por ejemplo, si ambos compartían el historial familiar de una enfermedad en particular, la enfermedad se manifestaba en un gemelo ni en el otro. Tenían los mismos genes, pero los resultados eran distintos. En todos estos casos, ¿podría la persona que se mantiene sana tener un estado vital interior tan congruente y equilibrado que aunque su cuerpo esté expuesto a las mismas condiciones peligrosas ambientales de los demás, el mundo exterior no altere su expresión genética y por lo tanto no indique a los genes que creen una enfermedad? Es cierto que el mundo exterior influye en nuestro mundo interior, pero ¿es posible el cambiar nuestro estado interior, superar los efectos de un entorno estresante o contaminado para que determinados genes no se activen?
Tal vez no podamos controlar todas las condiciones del entorno exterior, pero sin duda podemos decidir controlar nuestro entorno interior. Muy bien, muchas gracias, Juan. Y Vane, ¿nos ayudas con esa, si quieres, los genes, recuerdos del entorno pasado? Para explicar cómo podemos controlar nuestro entorno interior, hablaré un poco de la naturaleza de los genes que se expresan en el cuerpo cuando las células fabrican unas proteínas en concreto, el componente básico de la vida. El cuerpo es una fábrica productora de proteínas. Las células musculares generan proteínas musculares llamadas actina y miosina. Las células de la piel crean células epidérmicas llamadas colágeno y elastina. Y las células estomacales producen proteínas estomacales llamadas enzimas. La mayoría de las células del cuerpo producen proteínas y los genes son los que utilizan para crearlas. Expresamos unos determinados genes a través de células que producen unas proteínas en particular. La mayor parte de organismos se adaptan a las condiciones ambientales por medio de cambios genéticos graduales. Por ejemplo, cuando un organismo se enfrenta a unas condiciones ambientales muy duras como temperaturas extremas, depredadores peligrosos, presas rápidas, vientos destructores, corrientes fuertes u otros factores, se ve obligado a superar los aspectos diversos de su mundo para sobrevivir. Como los organismos almacenan todas estas experiencias en los circuitos del cerebro y en las emociones de su cuerpo, van cambiando con el paso del tiempo. Si los leones intentan cazar presas demasiado rápidas, al tener las mismas experiencias durante generaciones, desarrollan unas patas más largas, unos dientes más afilados o un corazón más grande. Todos estos cambios son producto de los genes fabricando proteínas que modifican el cuerpo para que se adapte al entorno. Sigamos en el reino animal para ver el proceso de la adaptación o la evolución. Un grupo hipotético de mamíferos emigra a un hábitat donde la temperatura oscila de 26 grados bajo cero a 4 grados. Los genes de estos mamíferos que han estado viviendo durante muchas generaciones bajo un frío extremo acabarán produciendo una nueva proteína que fabricará un pelaje más espeso y abundante. El pelo y el pelaje son proteínas. Numerosas especies de insectos han evolucionado adquiriendo la habilidad del camuflaje. Algunos de los que viven en los árboles y las plantas se han adaptado adquiriendo el aspecto de ramitas o pinchos para que los pájaros no los detecten. El camaleón es probablemente el camuflador más conocido y su capacidad de cambiar de color procede de la expresión genética de las proteínas. En estos procesos, los genes almacenan las condiciones del mundo exterior. La evolución consiste en esto, ¿no? Muy bien. Sigo. ¿Quién quiere continuar? Gracias, Vane. La epigenética sugiere que indicamos a los genes. Sigo yo entonces. Bueno, iba a seguir. Dale tú, no está bien. Dale tú. Listo. Nuestros genes son tan cambiantes como nuestro cerebro. Recientes investigaciones genéticas revelan que distintos genes se activan en distintos momentos, que siempre están cambiando y siendo influidos. Existen genes dependientes de las experiencias que se activan cuando se da el crecimiento, la creación o el aprendizaje, y genes dependientes de estados conductuales que son influidos durante el estrés, la estimulación emocional o el sueño. Uno de los campos investigados en la actualidad es la epigenética, significado literal por encima de la genética, el estudio de cómo el entorno controla la actividad genética. La epigenética contradice el modelo genético tradicional que afirma que el ADN controla toda la vida y que la expresión genética tiene lugar dentro de la célula. Este antiguo conocimiento nos condenaba a un futuro predecible en el que nuestro destino estaba condicionado por la herencia genética y la vida celular estaba predeterminada. En realidad, los cambios epigenéticos en la expresión del ADN se transmiten a las generaciones futuras, pero ¿cómo se transmiten si el código del ADN sigue siendo el mismo? Está más allá del alcance de este libro de mostrarlo con una explicación científica, pero en su lugar usaré una analogía.
La secuencia genética que se parece a un plano. Imagínate que dibujas el plano de una casa y luego lo escaneas y lo guardas en el ordenador. Después lo modificas con el programa Photoshop, cambiando una serie de características sin cambiar el plano. Por ejemplo, modifica la expresión de variables como el color, el tamaño, la escala, las dimensiones, los materiales y otros elementos. Miles de personas equivalentes a variables ambientales pueden producir distintas imágenes, pero todas ellas son expresiones del mismo plano. La epigenética nos puede pensar en el cambio con más profundidad. El cambio de paradigmas epigenéticos nos da la libertad de activar la actividad genética y cambiar nuestro destino genético. En áreas de la ilustración y la simplificación, cuando hablo de activar un gen al expresarlo en distintas formas, me refiero a encenderlos. En realidad, los genes no se encienden ni se apagan, se activan por medio de señales químicas y ellos se expresan a sí mismos de determinadas formas, creando diversas proteínas. Solo por el mero hecho de cambiar nuestros pensamientos, sentimientos, reacciones emocionales y conductas, eligiendo, por ejemplo, un estilo de vida más sano en cuanto a la nutrición y el nivel de estrés, ya le estamos enviando a las células nuevas señales y estas expresan entonces nuevas proteínas sin cambiar el plano genético. Aunque nuestro código del ADN siga siendo el mismo, en cuanto se activa una célula de una nueva forma, al disponer de una nueva información, la célula puede crear miles de variaciones del mismo gen. Podemos indicarles a nuestros genes que reescriban nuestro futuro. Muy bien. Perpetuar viejos estados del ser nos aboca a un destino genético poco deseable. Al igual que algunas regiones del cerebro no cambian y otras, por el contrario, tienen mayor plasticidad. ¿Qué significa plasticidad? Que son susceptibles a los cambios por medio del aprendizaje y las experiencias. Antes se creía que las neuronas, como usted nacía con esas neuronas y así se quedaba. Y que las neuronas, usted nacía con un número de neuronas y esas neuronas usted las tenía. Y en la medida en que se le iban muriendo, pues usted se iba volviendo menos inteligente o iba perdiendo sus capacidades. Pero la neurociencia identificó que las neuronas tienen algo que se llama plasticidad o neuroplasticidad, y es la capacidad de las neuronas adaptarse a las necesidades del medio y crear nuevas neuronas. El cerebro puede regenerar neuronas, o sea, vuelve y crea más neuronas. Y por ejemplo, ya se ha comprobado científicamente, y hay un video muy bacano en donde el ejercicio físico crea neuronas. O sea, que hay que hacer ejercicio. La física crea neuronas. ¿Listo? Bueno, sigo. Bueno, entonces dice, la plasticidad son susceptibles a los cambios por medio del aprendizaje y las experiencias. A los genes les pasa lo mismo. En nuestra genética hay partes que cambian con más facilidad y otras que apenas lo hacen, lo cual significa que cuestan más de activar porque hace más tiempo que existen en nuestra historia genética. Al menos esto es lo que la ciencia afirma en la actualidad. ¿Por qué se activan unos genes en particular y otros no? Si vivimos siempre en el mismo estado tóxico de ira, en el mismo estado melancólico de depresión, en el mismo estado vigilante de ansiedad o en el mismo estado desmoralizador de baja autoestima, estas señales químicas repetitivas de las que he hablado presionan los mismos botones genéticos que acaban activando ciertas enfermedades. Las emociones estresantes, como ya sabes, activan unos genes en concreto, desregularizando las células. Desregularizar se refiere a alterar un mecanismo regulador fisiológico y creando enfermedades. Esta es la base de la biodescodificación. Cuando pensamos y sentimos de la misma manera la mayor parte de nuestra vida, cuando pensamos y sentimos de la misma manera la mayor parte de nuestra vida y memorizamos los estados del ser de siempre, nuestro estado químico interior sigue activando los mismos genes con los que continuamos fabricando las mismas proteínas. Pero el cuerpo no puede adaptarse a estas repetidas demandas y empieza a fallar. Si lo hacemos durante 10 o 20 años, los genes comienzan a desgastar
y fabrican proteínas de mala calidad. ¿Qué significa esto? Piensa en lo que sucede cuando envejecemos. La piel se vuelve fofa porque el colágeno y la elastina están hechos con proteínas de mala calidad. ¿Qué les ocurre? Los músculos se atrofian, aunque es lógico que suceda porque la actina y la miosina también son proteínas. Emplearé una analogía para que lo entiendas mejor. Las partes metálicas de tu coche se fabrican con un matriz o un molde. Cada vez que la matriz o el molde se utilizan, son sometidos a unas fuerzas como el calor y la fricción que acaban desgastándolos. Como habrías adivinado, las partes de un coche se construyen con tolerancias que dejan muy poco margen, la variación permitida en las dimensiones de una pieza. Con el tiempo, esa matriz o ese molde se desgasta hasta el punto de producir partes que no encajan bien con otras. Al cuerpo le ocurre algo parecido. Debido al estrés o al hábito de estar siempre enojados, asustados, tristes o en otro estado emocional, el ADN y los péptidos utilizados para producir proteínas empezarán a funcionar mal. ¿Cuál es el efecto genético? ¿Cuál es el efecto genético de vivir siempre en las mismas condiciones, creando las mismas reacciones emocionales al hacer, pensar y sentir lo mismo de siempre, viendo las mismas personas y memorizando nuestra vida en un patrón predecible? Estaremos abocados a un destino genético poco deseable. Significa que nos hemos quedado estancados en los mismos patrones que las generaciones precedentes que afrontaron las mismas situaciones que nosotros u otras parecidas. Y si solo estamos reviviendo los recuerdos emocionales del pasado, nos encaminaremos a un destino previsible. El cuerpo empezará a crear las mismas condiciones genéticas que afrontaron las generaciones anteriores. Mientras sigamos teniendo los mismos pensamientos día tras día, nuestro cuerpo, esto es lo que dice la Biblia, que los padres pagarán los hijos pagarán los pecados de los padres hasta la cuarta. Ya vemos científicamente a qué se refiere. ¿Listo? Mientras sigamos teniendo los mismos pensamientos día tras día, nuestro cuerpo seguirá siendo el mismo. Y si la ciencia nos dice que el entorno es el que activa los genes relacionados con la evolución, ¿qué nos ocurre si nuestro entorno nunca cambia? Y si hemos memorizado las mismas condiciones de nuestro mundo exterior y vivimos pensando, actuando y sintiendo siempre lo mismo, y si todo cuanto hay en nuestra vida sigue como siempre. Acabas de aprender que el entorno exterior les envía químicamente señales a los genes a través de las emociones de una experiencia. Y si las experiencias de tu vida no cambian, las señales químicas que les envías a los genes tampoco lo hacen. Tus células no reciben ninguna información nueva del mundo exterior, o sea, mi vida sigue siendo igual. El modelo cuántico afirma que emocionalmente podemos enviarle señales al cuerpo y alterar una cadena de acontecimientos genéticos sin necesidad de vivir físicamente la experiencia relacionada con esta emoción. Porque nuestro inconsciente no reconoce entre lo virtual y lo real. Por eso, todos los ejercicios que se practican desde la visualización. ¿Sí? No es necesario ganar una carrera, que nos toque la lotería o que nos enciendan para sentir las emociones producidas por estos acontecimientos. Recuerda que puedes crear una emoción solo con el pensamiento. Puedes sentirte feliz o agradecido a tal punto que el cuerpo empieza a creer que está viviendo esa situación en la vida real. Por esta razón podemos indicar a nuestros genes que fabriquen nuevas proteínas para que nuestro cuerpo cambie antes de que la situación deseada se materialice. Muy bien, ¿quién sigue? ¿Producen los estados mentales heredados una expresión genética más sana? Yo puedo seguir. Listo, Damari. Gracias. El siguiente ejemplo ilustra cómo podemos enviar señales a nuevos genes de nuevas formas para empezar a sentir emocionalmente un acontecimiento antes de que se manifieste en el futuro. En Japón se realizó un estudio para descubrir el efecto del estado mental sobre las enfermedades. Los participantes fueron divididos en dos grupos de pacientes con diabetes tipo 2. Todos ellos dependían de la insulina. Ten en cuenta que la mayoría de diabéticos se medican con insulina para eliminar el azúcar, glucosa, del torrente sanguíneo y depositarlo en las células, donde se transforma en energía. Mientras se llevaba a cabo el estudio, los participantes fueron tratados con píldoras o inyecciones de insulina para controlar sus altos niveles de azúcar en la sangre.
Les hicieron a todos un análisis en ayunas para establecer los niveles basales de azúcar. Después los sujetos de un grupo miraron una comedia durante 1 hora, mientras el grupo de control asistió a una tediosa conferencia. Todos los participantes tomaron a continuación una deliciosa comida y luego les volvieron a medir el nivel de azúcar. Hubo una importante diferencia entre los sujetos que gozaron de la comedia televisiva y los que asistieron a la pesada conferencia. A los que asistieron a la conferencia, el nivel de azúcar les subió 123 miligramos, lo bastante como para necesitar tomar insulina a fin de reducir este peligroso nivel. En cambio, el afortunado grupo que había estado riendo 1 hora en la comedia, el nivel de azúcar solo les había subido la mitad de esa cantidad. Solo lo tenían un poco más alto de lo normal después de comer. Al principio, los investigadores que realizaron el experimento creyeron que a los sujetos que se habían divertido viendo la comedia les había bajado el nivel de azúcar al contraer los músculos abdominales y diafragmáticos con sus risas. Concluyeron que cuando un músculo se contrae, usa energía y la energía que circula es glucosa. Pero la investigación llegó más lejos. Al examinar la secuencia genérica de los sujetos que se habían reído, descubrieron que esos diabéticos habían alterado 23 expresiones genéticas distintas al reírse con la comedia. Por lo visto, su elevado estado mental había hecho que el cerebro enviara nuevas señales a sus células, con lo que se habían producido aquellas variaciones genéticas que permitían a su cuerpo regular de forma natural los genes responsables de procesar el azúcar en la sangre. Este estudio reveló claramente que nuestras emociones pueden activar unas secuencias genéticas en particular y desactivar otras. Al enviarle señales al cuerpo con una nueva emoción, los sujetos que se dieron alteraron su química interior para cambiar la expresión de sus genes. A veces se dan un cambio repentino y espectacular en la expresión genética. ¿Has oído hablar de personas a las que el cabello se les vuelve blanco de la noche a la mañana tras vivir unas condiciones de lo más estresantes? Es un ejemplo de genes actuando. Tuvieron una reacción emocional tan fuerte que la química alterada de su cuerpo activó los genes encargados de la expresión del pelo blanco y desactivó los de la expresión del color normal en cuestión de horas. Enviaron unas señales a nuevos genes de nuevas formas al alterar primero emocionalmente y luego químicamente su mundo interior. Como ya he señalado en el último capítulo, cuando has experimentado un acontecimiento numerosas veces, al revivir mentalmente cada aspecto de él, sientes la sensación que te producirá antes de que ocurra, y a medida que cambias los circuitos de tu cerebro al pensar de una nueva forma, sientes las emociones que te produce la situación antes de que se manifieste físicamente, y es posible que tu cuerpo cambie genéticamente. Puedes elegir una posibilidad del campo cuántico a propósito, ya existen todas las posibilidades en él, y sentir emocionalmente una situación futura antes de que se materialice. Puedes hacerlo tantas veces que adiestres emocionalmente a tu cuerpo con una nueva mente, enviando señales a nuevos genes de una nueva forma. Si lo logras, es muy probable que empieces a conformar y moldear tu cerebro y tu cuerpo en una nueva expresión para que cambien físicamente antes de que la posible realidad deseada se manifieste. Muy bien. ¿Quién continúa? Yo puedo seguir. Listo, Nat. Cambia tu cuerpo sin mover un dedo. Si podemos cambiar el cerebro con nuestros pensamientos, ¿qué efectos tendrá sobre el cuerpo si es que tiene alguno? Mediante el simple proceso de repetir mentalmente una actividad, podemos obtener grandes beneficios sin mover un dedo. El siguiente ejemplo te demuestra qué sucedió literalmente, tal como se describía en un artículo publicado en el Journal of Neurophysiology de 1992. Dividieron a los participantes del estudio en 3 grupos.
A los sujetos del primer grupo les pidieron que ejercitaran un dedo de la mano izquierda, contrayéndolo y relajándolo 1 hora al día, 5 días a la semana durante un mes. A los del segundo grupo les pidieron que repitieran mentalmente el ejercicio durante el mismo espacio de tiempo, pero sin mover físicamente el dedo. Los del grupo de control no ejercitaron ni el dedo ni la mente. Al terminar el estudio, los científicos compararon los resultados. Los participantes del primer grupo y los del grupo de control fueron sometidos a una prueba para averiguar quiénes tenían más fuerza en los dedos. Una tarea para tontos, ¿verdad? A los del grupo que realizaron el ejercicio de la musculatura del dedo les ¿Qué? aumentó un 30%, comparados con los del grupo de control. Todos sabemos que si un músculo soporta una carga de manera repetida, se fortalece. Lo que los científicos seguramente no se podían imaginar es que a los sujetos del segundo grupo que hicieron el ejercicio mentalmente, la musculatura del dedo les aumentó un 22%. La mente les produjo un efecto físico cuantificable en el cuerpo, es decir, el cuerpo cambia sin necesidad de participar de la experiencia física. Al igual que los investigadores han trabajado haciendo pruebas a sujetos ejercitando los dedos mentalmente o imaginando tocar las escalas musicales en el piano, los experimentos han comparado la experiencia práctica con la repetición mental en sujetos flexionando los bíceps con mancuernas. Los resultados fueron los mismos. Los bíceps se fortalecían tanto si los participantes los ejercitaban física como mentalmente, pero los que lo hicieron mentalmente experimentaron cambios fisiológicos sin necesidad de realizar la experiencia física. Cuando el cuerpo cambia física, biológicamente, como si la experiencia hubiera sucedido, aunque solo la hayamos realizado con el pensamiento o el esfuerzo mental, desde una perspectiva cuántica, demuestra que la situación ya ha ocurrido en nuestra realidad. Si el cerebro actualiza su configuración como si la experiencia ya hubiera sucedido físicamente y el cuerpo cambia genética o biológicamente, demuestra que ya ha ocurrido y ambos cambian sin hacer nosotros nada en las 3 dimensiones. En este caso significa que la situación ha ocurrido tanto en el mundo cuántico de la conciencia como en el mundo de la realidad física. Cuando visualizas mentalmente una realidad futura deseada una y otra vez y hasta que el cerebro cambia físicamente como si ya la hubiera vivido y la sientes emocionalmente tantas veces que el cuerpo cambia como si ya la hubiera experimentado, no te detengas, porque es cuando la situación te encuentra y llega del modo más inesperado, lo cual te demuestra que ha surgido de tu relación con una conciencia superior y este descubrimiento te inspira a hacerlo una y otra vez. Muy bien. Muchas gracias, Nati. Y para finalizar, quiero que contestemos esta pregunta. La pregunta dice, ustedes que viven, que vivimos constantemente, o sea, lo estamos viendo todo el tiempo, pero que es del pasado. Que vivo yo hoy constantemente, pero que realmente eso es del pasado. Que vivo hoy constantemente, pero que realmente es del pasado. Marce, esta partecita viene a hacer alusión como a algo que se recuerde con frecuencia. No necesariamente. Le voy a dar un ejemplo. Cuando, por ejemplo, tú dices, no, es que yo soy desconfiada, pero si uno se pone a ver, tú eres desconfiada porque tiene el pasado, te traicionaron. Entonces tú estás viviendo constantemente algo del pasado con ser desconfiada. ¿Me hago entender? Entonces, ¿qué tú estás viviendo hoy constantemente, pero que eso que tú estás viviendo hoy es del pasado? Sí, como una causa y efecto, según lo que comentas.
Más o menos, sí. O sea, es como, vean, es que eso es muy loco, es porque la mente es así. Es como que yo estoy viviendo, yo hoy, es que porque así es la mente, así es la paranoia del ego. Yo soy desconfiada con la gente. Vean pues, lo he repetido tanto que ya lo tengo memorizado. Se volvió un rasgo de mi personalidad. Pero si yo me pongo a pensar, yo hoy no tengo por qué ser desconfiada. Pero yo soy desconfiada porque a mí en el pasado, por ejemplo, me hicieron una mala jugada en el trabajo. Entonces, el hecho de yo ser desconfiada hoy por lo que me hicieron en el pasado es estar viviendo en el pasado, que es de lo que estaba hablando el libro. ¿Sí me hago entender? Entonces, fíjense que usted hoy vive constantemente, pero que realmente es del pasado. Bueno, muy bien. Me gustaría que porfa me contaran. Vamos a dejar hasta acá por hoy. ¿Listo? Quedamos para iniciar el capítulo 4. ¿Ya? Cuéntanos porfa de lo que leímos hoy, qué frase te llamó la atención. ¿Cuál fue la frase que más te gustó? Cuéntenmelo todo. Que les haya llamado la atención, que les haya gustado. Yo tengo una Marce y es, mientras sigamos teniendo los mismos pensamientos día tras día, nuestro cuerpo seguirá siendo el mismo. Y si la ciencia nos dice que el entorno es el que activa los genes relacionados con la evolución, ¿qué nos ocurre si nuestro entorno nunca cambia? O sea, me movió mucho esos interrogantes. Y si hemos memorizado las mismas condiciones de nuestro mundo exterior y vivimos pensando, actuando y sintiendo siempre lo mismo. Y si todo cuando hay en nuestra vida sigue como siempre. Ujú. Muy bien, maravilloso. ¿Qué otra frasecita, por ejemplo, le llamó la atención? A mí, Marce, me llamó la atención esta. Para cambiar de verdad es fundamental desmemorizar una emoción que se ha convertido en parte de tu personalidad.
y hacer que el cuerpo se acostumbre a una nueva mente. Me pareció muy interesante esta porque ahora estoy resonando también bastante con el tema de la biodescodificación, entonces ese desmemorizar es como como un desaprender y reaprender. Ok, muy bien. Y a mí me llamó mucho la atención esa reflexión que hacían acá, que si las personas que viven hablando de que todo el tiempo pasado fue mejor y que no hacen sino hablar de cómo fue, de cómo era, de cuando yo viví, de lo que yo viví, es porque, dice, como en mi vida no está ocurriendo nada nuevo que me estimule emocionalmente, tengo que reafirmarme con los momentos maravillosos del pasado. Eso me llama mucho la atención porque, por ejemplo, a mí me pasa mucho en consulta y entonces también si a mí me pasa eso, un ejemplo, es como, bueno, pues tengo que empezar a hacer cosas que en este presente a mí me generen emoción para no estar anclado al pasado, ¿ya? Muy bien, ¿alguien más? Bien, bueno, muchísimas gracias por haber estado aquí. Ya vamos súper adelante en el libro, me encanta. Nos vemos dentro de 8 días a las 5:30 de la tarde. Listo. Y les voy ya encontré la película y tú sabes que hizo Joe Dispenza en antesala de este libro. Se la voy a mandar al WhatsApp, está en YouTube. Si quieren aprovechen, se la ven este fin de semana. ¿Ya? Bueno, gracias por estar aquí. A ver.